Okay, welcome back to the second half of our class tonight. Bienvenido a la segunda parte de nuestra clase esta noche. Espero que recibieron algo de Dios en la primera parte de la clase. Y queremos hablar y decirle alguna más información acerca de la creación y vamos a hablar de la caída. I did say that the first 1,600 years, Los primeros 1600 años Adam to Noah. cubre los 10 generaciones de Adán hasta Noé. Los siguientes 10 generaciones Noah to Abraham's father. cubre de Noé hasta la vida de Abraham. This is what's called a theological format or narrative. Eso se llamaba un formato genealógico o en una narrativo teológica. That means that God is saying this really happened. Eso significa que Dios está diciendo eso realmente sucedió. It took place in human history. Eso realidad es verdad que eso sucedió en la historia humana. Actually be assured that this is what God is telling us. ¿Sabes una forma que podamos ser asegurados que Dios está diciendo a nosotros? That this really took place in human history. Que eso realmente sucedió en la historia humana. Is that in the genealogies, En las genealogías, God is using names that can be traced back. Dios está usando nombres que pueden ser This is why arrastrados. He gives us the names of people in these begots. Por esa razón, Él está dando los nombres de las personas que fueron engendrados. In chapter 11, again, we'll go back to chapter 11 of Genesis. Vamos a ir en Génesis 11. He begot Selah. Mira verso 13. Lived 400 years and 300 years, and begot sons and daughters. Verse 14, Salah lived 30 years and begot Eber. Verso 13 vivió Arafarax, después engendró a Sala y tuvo 400 años y engendró hijos y hijas. En 14, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Because they were real people. Entonces Dios estaba usando nombres reales porque ellos eran personas reales. Y puede arrastrar los nombres hacia atrás. So even though I said last week, reading the Old Testament can be hard for me. Y yo dije la semana pasada, leer el Antiguo Testamento a veces es difícil para mí, Portions of the begots. especialmente cuando está leyendo esa porción de tal y tal, engendró tal y tal. And admittedly, up until now, Y hasta I've ahora, been studying this subject. y ahora que estoy estudiando este tema, I should not skip over these names. y ahora yo entiendo por qué yo no saltar de esos nombres. Because these names are connecting everything in the Bible. Porque esas personas, esos nombres están conectando todo en la Biblia, Leads us to the book of Matthew. que guía a nosotros el libro de Mateo. Genealogy of Jesus Christ. Y podamos leer la genealogía de Jesucristo. Christ through all of these begots. Y podamos ver el linaje de Jesucristo por medio de todos esos engendrados. And we should know this.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es importante de Dios que nosotros debemos saber esos nombres. But Todo the está one thing that's conectado. really important about this Pero la cosa que es importante acerca de is that esto, in these begots, en esos there's engendrados, someone who is carrying the seed. hay alguien que está arrastrando el simiente, la semilla, la buena semilla. In the next few minutes, when we talk about the fall, Cuando hablamos acerca de la caída, of the seed, vamos a hablar de este simiente, de la semilla. seed in our class. Yo mencioné eso acerca del simiente en la clase pasada. Means the most El simiente que significa el mucho es Jesucristo. in the Old Testament. Y fue hablado acerca de Jesús, mencionado acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a ver eso en algunos minutos. Genesis, Pero lo que vemos en capítulos 1 a 11 en Génesis, of sin and judgment. vemos mucho pecado y juicio. But we also see a lot of grace. Pero también vemos mucha gracia. Vemos mucha gracia. We are grace people. Somos personas de gracia. Estamos orientados a la gracia. Creemos en el mensaje de gracia. The simple definition of grace is God giving us what we do not deserve. El significado simple de gracia es Dios está dando a nosotros lo que no merecemos. But if you remember, I used Philippians 4:19 in the first portion of our class. Pero si recuerdo, yo usé la porción en Filipenses 4:19. God wants to supply all of our need with his riches and glory by Christ Jesus. Que Dios quiere suplicar toda nuestra necesidad, lo que os falta. Eso es gracia. God has provided grace in the book of Genesis. Y Dios está proveyendo gracia en el libro de Génesis. ¿Alguien sabe qué significa primer mención? Primer mención. Cuando está estudiando la Biblia, ¿sabe qué es el primer mención de una cosa? The first actual mention of the word grace is in Genesis chapter 6. La primera mención de la palabra específica de gracia está en Génesis 6, But en no verso one 8. grace in the eyes of the Lord. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso está en Génesis 6, 8. He found grace. Halló gracia. But I'll be able to, I hope, show you where there's other examples of grace in the books that we're considering tonight. Yo quiero mostrar a ustedes gracia cuando está mencionado en los otros libros que vamos a hablar acerca de esto en esta noche. Turn to chapter, go ahead, question. ¿Pregunta? Digamos, en Génesis 6, 8, en la primera mención de la palabra gracia. Correct. 6:8 is where you see the first mention of the word grace. En Génesis 6, 8, En Génesis 6, 8, esa es la primera vez que vemos la palabra específica gracia. But grace is already being demonstrated in the Bible before Genesis chapter 6. pero gracia por Génesis Pero la gracia fue mostrado antes de Génesis. capítulo 6. This is kind of leading us into the fall. Eso está guiando Eso está guiando a nosotros en el tema de la caída. But turn to Genesis chapter 3. Vamos a Génesis
Ahora en Génesis 3. And what we're considering tonight is in chapters 1 and 2, we're considering the creation. En Génesis 1 y 2 estamos considerando la In creación. chapter 3, we're considering the fall of man. En Génesis 3 estamos hablando acerca de la caída del hombre. But we know again that Adam and Eve, they sinned, they ate of the fruit of the knowledge of the tree of good and evil. Sabemos que Adán y Eva Y nosotros sabemos que Eva y Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del I want to show bien y you del mal. another example of grace. quiero mostrar a ustedes Y quiero mostrar a ustedes otro ejemplo de So gracia. after they had sinned, in verse 7 it says, then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Y después que ellos pecaron, en Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Then it goes on to say that they heard God calling for them, calling for them. Y después dice que oyeron la voz de Jehová llamando por ellos. que se paseaba Cuando Dios estaba paseaba en el huerto el aire del He día. called out to him and said to Adam, where are you? en verso 9 En verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dije, ¿dónde So he estás tú? said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. y él respondió, oí Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me Now he's escondí. sinned, he's heard God's voice, he's run from God. yo era el pecado Y ahora el pecado escuchó el voz de Dios y corrió fuera lejos de Dios. And then, I always lose this verse. Estoy buscando un versículo. One more second here, I lost the verse. Estoy buscando este versículo. Can anyone see where God actually did? Oh, so verse 21. En verso 21, So again, they sinned, they sowed fig leaves. Ellos they ran pecaron. from God. ellos cosieron hojas de higuera y corrieron de Dios. And now their eyes are opened and they know that they were naked. Y ahora sus ojos están abiertos y sabían que eran desnudos. God says to him, he asks him, who told you that you were naked? Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hay cosas que Dios ha revelado a nosotros Things that God has kept from us. y hay cosas que Dios no ha revelado a nosotros. Those things that God has kept from us are not true. No es que las cosas que Dios guarda, que no son la verdad, God just doesn't want us to know right now. pero hay cosas que Dios no quiere que nosotros conocemos en este momento. Something in a second. Voy a mostrar esto en un Getting momento. back to this, now we come to verse 21. Ahora llegamos al verso 21 en Génesis Also, 3. for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin, and he clothed them. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. God's grace. Eso es la gracia de Dios. He went directly against what God said not to do. Ellos directamente desobedecieron a Dios y lo que Dios dijo no hacer. Adam, that when you do this, you will surely die. En verso 2:17 dice que ciertamente morirás. God said you would surely die. Dios dijo ciertamente morirás. He just didn't say when you would die.
Pero Él no dijo cuándo iban a morir. But everyone likes to view God as being this mean judge. Hay muchos que quieren Hay muchos que piensan que Dios es un And juez they like to duro believe that God is just going to strike you down. y ellos y ellos piensan que Dios va a And here we see castigarlo God rápidamente. creating these two individuals. aquí vemos que Dios Y ahora podemos ver que Dios ha creado esos dos individuos. ellos hacen Ellos desobedecieron el primer mandato de Dios. When he decides to clothe them. y aquí en verso Y aquí en verso 21, de 3:21, que Dios da a ellos túnicas de It's piel. God's grace and it's God's covering for all of mankind. es la gracia de Dios Eso es la gracia de Dios cubierto, que son cubiertos por todo el tiempo. Turn to chapter 4, verse 25. Ahora en Génesis 4:25 End of it, but we can see grace here. podamos ver gracia podemos ver gracia en este versículo And también. as for Seth, to him also a son was born, and he named him Enosh. Then men began to call on the name of the Lord. en verso Y ahora en Génesis 4:26, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Now I'm jumping ahead a little, ¿Estoy saltando algo? but Cain has already killed Abel. Pero Caín ya ha matado a And Abel. now God has promised to Eve another seed. Y ahora Dios prometió a Eva otro hijo, otro semilla, otro simiente. Eso es gracia. And God is now giving her another seed. Y Dios está dando a ella otro simiente, otro And what we see semilla. in verse 26 Y lo que vemos aquí en verso 26, eso es grande, verse, es un verso que cuenta un milagro, the man started to call on the name of God. que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Donna, you kind of have a look Disculpe. like you're familiar with this one. But that's grace. Eso es la gracia de And you Dios. think that we have this all-knowing God. tenemos ese Dios Tenemos este Dios que conoce todo, que sabe todo. That's the omniscience of God. Eso es la eso es la omnisciencia. omnisciencia de Dios. Then we have this all-powerful God. Y tenemos Y después tenemos el Dios Todopoderoso. Eso es la omnipotencia de Dios. que Dios es todopoderoso. And you would just think that he'd say, that's it, I'm wiping all this out. Y ya puede Y ella puede pensar que Dios debe decir, ya, voy a destruir todo. I'm not even going to wait for this guy named Noah who's going to build an ark. No voy a esperar hasta el tiempo del diluvio y esperar que Noé construya el arca. Voy a olvidarlo ahora mismo ya. But God's grace is given to us. Pero Dios da a nosotros gracia. Now we see that men are starting to call on the name of God. Y ahora podamos ver que el hombre comenzaron a invocar el nombre de Jehová. There's examples of grace in the book of Genesis. Hay ejemplos de gracia en el libro de Génesis. Before we ever get to the first mention of grace in Genesis chapter 6. Aún antes que nosotros escuchamos o vemos la palabra gracia en Génesis 6. Eso es un milagro. It's a miracle that even today we can still call on the name of the Lord. Es un milagro que aún en hoy día podamos llamar a Dios. That we can still go to the throne of grace, to the throne of God in our time of need. Que podamos ir al trono de gracia en nuestro tiempo de necesidad To obtain mercies. para obtener la gracia y la misericordia. God is always providing for men. Dios siempre está proviendo para el hombre. Genesis to Revelations. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Always on mankind. Su
su pensamiento sobre está acerca del hombre, Does everyone pensando en el hombre. ¿Todos me entienden? ¿Me entiende? Like, okay, wow, I really messed up. ¿Has pensado, yo sé un lío de mi vida? I goofed up this time. This is a big one. Es un lío. Eso yo he hecho algo, Anyone ever un seen that desastre. television show called Sanford and Son? ¿Algunos de ustedes han visto una serie de televisor en los Estados Unidos que se llama Sanford y Sons? She's saying something, but I can't hear her. Sanford and Son was a television show. Sanford and Son. Sanford y Son, Sanford el hijo, era una serie de televisor en los Estados Unidos. Estaba acerca de un padre y su hijo. The father always thinks he was always saying he was having a heart attack. El padre siempre estaba fingiendo que iba a tener un ataque del corazón, And every time he was que having iba a morir. heart attack, he would say, "This is the big one." Y cada vez que él está fingiendo que iba a morir y está diciendo, eso es el grande, I'm coming, Lord, I'm coming. Señor, voy a venir a ti. But he never did actually have a heart attack. Pero en realidad estaba fingiendo, nunca murió. We sin against God. Y a veces estamos así cuando estamos pecando contra de Dios. Y podamos estar así cuando pecamos. That we think this is the big one. Eso es el Y pensamos que eso es el más This grande y sin is vamos so a morir big, ya. God, It's done. It's all over. I'm coming home to you. ese pecado. Este pecado es tan grande y tan horrible que yo voy a morir ahora y estar contigo en el cielo. This is grace. Y la provisión de Dios es gracia. When you receive God's grace, Y cuando recibe la gracia de Dios, y podamos seguir adelante. keep going. Vamos a seguir adelante. Okay. Last two things. Las dos últimas cosas que quiero mencionar. So the grace of God is that we can always call on His name. Entonces la gracia de Dios siempre podemos invocar a su nombre. That we are believers, we can continue to walk with Him, Si somos creyentes podamos seguir andando con Él. even after we go the wrong way. Aun cuando vamos en la dirección equivocada, Brings us back. Él nos trae de vuelta. There's 7 doctrines that I want you to write down. Hay 7 doctrinas que quieres que ustedes escriben. We have the doctrine of creation, Tenemos la La doctrina de la creación, the doctrine of the fall, la doctrina de la caída, the doctrine of sin, la doctrina del pecado, doctrine of grace, la doctrina de gracia, the doctrine of promise, la doctrina de la promesa, doctrine of faith, la doctrina de la fe the doctrine of judgment. y la doctrina del You juicio. don't have time to read, but read Psalm 104 if you get a chance. Si tiene tiempo, si puede leer Salmo 104, Psalm. es un salmo que habla de la creación. Anyone of you that may be taking this class, and that's for you also watching, anyone that may be Por los que taking this están- class for credit, Si están tomando esta clase por crédito, if you read por los que están aquí, 104, o just write me a little paper about what you think about it. quiero que ustedes me escriben una hoja acerca de sus pensamientos acerca de este salmo, Salmo 104. On your final grade. Vas a recibir crédito extra para su nota final del curso. Eso es para ustedes en la sala de clase, también los que están mirando la clase por YouTube. Form and feel. I said we know what the word create means, to form and to feel. Sabemos qué significa la palabra de creación, de formar y llenar. Okay, so for the next 25 minutes, let's consider the fall of man. Por los últimos momentos vamos a hablar acerca de la caída del hombre. hablar acerca de la caída del hombre.
Oh, yes. Doctrina de creación. Can you repeat the subtopics again? Otra vez las doctrinas, los 7 doctrinas. Ten, right? 19. Oh, I thought it was from 17 to 19. That's what we said last week. Okay. Él está hablando acerca de la hora que la clase va a terminar. Ahora las 7 doctrinas. Tenemos la doctrina de la creación, de la caída, del pecado, de la gracia, de la promesa, de la fe y juicio. All right, so turn with me to Genesis chapter 2, verse 16 and 17. Ahora en Génesis 2, verso 16 y 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Now look at verse chapter 3, verse 1. Ahora en capítulo 3, verso 1. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, as God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden. Pero la serpiente era astuto más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto? The serpent or Satan is doing, he's attacking what God said. La primera cosa que el serpiente o Satanás está haciendo es, él está atacando lo que dijo Dios. That's called evil. Eso se llama maldad. Satan always attacks the word of God. Satanás siempre ataca la palabra de Dios. But now listen to what Eve does. Ahora escucha lo que hace Eva. Verse 2, and the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Verse 3, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it, nor shall you touch it, lest you die. En verso 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no morirás. Dios dijo esto. Did not say that. No, Dios no dijo esto. Lo siento. A lot of times, Hay muchas veces we feel like we need to help God out pensamos que queremos ayudar a Dios and say something that he did not say. y decir algo que Dios no dijo. Verse 17 just says, you shall not eat of it, for in that day you eat of it, you shall surely die. Dios dice en verso 17, En 17, en 2:17, no comerás porque en el día que él comeréis, ciertamente morirás. He mentions nothing about touching. Él no menciona nada de acerca de tocar. So when we do that, Entonces, cuando nosotros añadimos algo de lo que Dios ha dicho, Satan, or in
space. Lo que cuando nosotros hacemos esto, estamos dando a serpiente o Satanás a un lugar chiquito. Serpent or a snake, it slithers. Un serpiente arrastra. And since it doesn't have any bones in its body, Y siendo que no tiene huesos en su cuerpo, it just needs a space about that small. necesita un espacio de 1 centímetro para entrar, Now he para, can affect your thoughts. y ahora él puede afectar sus pensamientos. He can corrupt your thoughts. Él puede corrompir sus A lot of pensamientos. times, Satan just needs that much space. Muchas veces Satanás solo necesita un pequeño espacio Fears. para crear temor en nosotros. Eso es lo que sucedió con Eva. She entertains the serpent in his dialogue, Ella está hablando con Satanás and he keeps working on what did God say. y él sigue diciendo, ha dicho Dios. To say something that God did not say. Y por fin ella dijo, dije algo que Dios no ha dicho. And that was his entrance in. Eso fue la entrada. We've already talked about this. Ya hablamos acerca de esto. 3:11, so we'll skip over that. En Génesis 3:11, entonces vamos a saltar de este verso. Turn with me very quickly to 1 John chapter 3, Ahora vamos en 1 de Juan 3, verse 2. verso 2. First John chapter 3, 1 de Juan 3, verse 2. verso 2. Remember when I said there's some things that God reveals to us, and then there's some things that He doesn't? Recuerda que yo le dije que hay cosas que Dios revela a nosotros y hay otras cosas que Dios no revela a nosotros. Verse 2, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He, capital H, that's talking about Jesus, is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado o manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste o está revelado, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. God asked Adam, who told you that you were naked? Estoy diciendo esto cuando Dios preguntó a Adán que eran desnudos, era la verdad que ellos eran desnudos, God decided not to reveal that to them. pero Dios decidió a no revelar, a no manifestar esto a It ellos. was true. Y era la verdad. God said, let us make man in our image and in our likeness. Dios dijo, vamos a crear el hombre en nuestra semejanza y imagen. But He hasn't yet revealed everything to us and what that means. Pero Él no ha revelado o manifestado esto a nosotros exactamente qué significa esto. 1 John chapter 3, verse 2, Pero según Juan, 1 de Juan 3:2, the day that will be revealed to us, will be revealed to us is when we see Him as He is. el día que eso va a ser revelado a nosotros, el día que cuando vamos a ver Él como tal es. Veremos tal como Él es. Everyone get that? ¿Todos me entienden? If not, you can ask the question. Si no entiende, ya puede preguntarme. Cuando, When Christ returns, cuando Cristo regresa, when He reveals Himself to us, cuando Él revela a Él a nosotros, then we will see Him as He is. y vamos a ver como Él es, And we will also see ourselves as He has created us. y vamos a ver a nosotros mismos como Él ha creado a nosotros. Because Genesis 1:26 says that we've been created in the image and likeness of God. Porque decimos en Génesis 1:26 que somos creados en la semejanza y la imagen de We Dios. don't know what that means right now.
Pero ahora mismo no entendemos qué significa esto. God hasn't revealed that to us. Dios no ha revelado esto a nosotros, But He will when we see Christ. pero Él sí va a hacerlo cuando vemos a Cristo. Understand? ¿Me entiende, no? Bien. Last thing, and then we'll end our class. Y la última cosa, The first prophecy that's in the Bible, la primera profecía que está en la Biblia, chapter 3, verse 14 and 15. Génesis 3, verso 14 y We'll 15. pick this up next week. Quizás no podamos terminar eso esta noche, vamos a hablar de eso la semana que viene. Because you have done this, you are cursed more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust, and all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. 3:14 Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. This is actually the first prophecy in the Bible, Esa es la primera profecía en la Biblia, that Jesus Christ will be the one to crush and kill Satan. que Jesús va a ser el uno que va a herir la cabeza de Satanás. If you look at verse 15, where it says, between you and the woman, Cuando ves, between your seed. If you notice, that seed is a little s, a small s. aquí vemos en 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, en el S minúscula, y la simiente suya, que en inglés está simiente, está en la In their Bible, mayúscula. it is, okay, all right, so I'm just now, okay. The first seed, when he says your seed, Cuando dice entre tu simiente, está la simiente, está la S minúscula. so this is God speaking to who? Entonces Dios está hablando con quién, con el serpiente, con Satanás. And he's telling the serpent, you have a seed, Está diciendo al serpiente, tú tienes una semilla, un simiente, or you have a kingdom. o tú tienes un reino. And then he says, Y después dice, between your seed and her seed. entre tu simiente y la simiente suya. So in the New King James Version of the American Bible, Entonces en la revisión de King James, digamos en inglés, the seed is a capital S. la simiente suya, simiente, está en la S, está en la mayúscula. And that is referring to Christ. Y eso refiere a Jesucristo. And then it says, and he shall bruise, he, capital H in my Bible, shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Y este, refiriendo a Jesús, herirá a la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces Cristo, So Christ is going to take his foot, and he's going to take his heel, and he's going to bruise. entonces Jesucristo va a aplastar la cabeza de Satanás y Satanás va a herirás el calcañar de Jesús. So I want you to remember as we end about the seed. Yo quiero que ustedes recuerden acerca de la simiente And we'll pick that up next week.
Y vamos a hablar de esto más la semana que viene. And I think you'll see something very interesting that connects that portion of the Bible Y vas a ver algo interesante que va a conectar esa parte de la Biblia hasta todo el Nuevo Testamento, hasta el Nuevo Testamento. Okay? ¿Bien? Amen. ¿Sí? If you have any questions, you can ask me after class. Si tiene más preguntas, puede preguntarme después de la clase. And thank you for those who are watching on the internet and for the questions and comments that you made to me this week. I really appreciate it. Gracias por los que están mirando la clase por YouTube. Gracias por sus comentarios y preguntas. Me ayuda. So Lord, please bless us as we go. Thank Señor, you for bendice a your nosotros. word. Señor, te damos gracias por su presencia. Gracias por su presencia esta noche. Please bring us back next week. Tráenos aquí la semana que viene. In Jesus' name we pray. Amen. En el nombre de Jesús. Amén.